Creo que la clase pasada lo dije. Ahorita yo aquí se los vuelvo a decir, no es obligatorio. Pero lo que no se vale, insisto, lo que no se vale es falta de respeto, porque yo no lo hago. Aquí ningún compañero ni ninguna compañera puede comentar: el licenciado me dijo tal cosa o me habló de tal forma. Jamás, jamás, porque yo tengo una hermana, vengo de una mujer que es mi santa madre y me han enseñado desde muy chiquito el respeto hacia una dama. Entonces no se vale, por favor. Bueno, démosle la clase de hoy, pues, jóvenes, terminando este anuncio y este corto receso, siendo las 10:10. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla, vamos a compartir la pantalla. Esta pantalla, vamos a dejarla de compartir un poquito. Fíjense que dicen que Librería Platino venden, venden pizarrones como electrónicos. Entonces, esta semana les prometo que voy a ir a ver, porque cómo se hace de difícil eh, literalmente escribir con, con el lapicito del Word. Entonces, me comprometo solemnemente a que esta semana lo voy a ir a comprar para que así podamos dar la clase todavía mucho más sencillo y que ustedes puedan siempre estar pendientes de la misma, ¿oyeron? Porque es bonito, a mí me gusta mucho explicar estas cosas con el lapicito. Entonces, vamos a ver si hay más. No hay más. Bueno, mire, jóvenes, hoy vamos a hablar de legalización de firma. Antes de esto voy a dar algunas pequeñas acotaciones respecto a qué es un documento, qué es un documento privado. Ay, se me fue la pantalla. Estoy viendo una serie, jóvenes, que me tiene un poco emocionado. Me faltan un capítulo para la siguiente temporada. Se llama Anne with E. Buenísima la serie, es una niña, unos actores. Qué buena serie. La verdad es que eh, si la pueden ver, veanla. Es una gran serie y que habla de una situación bien, bien determinante en un momento cultural de Inglaterra muy interesante, donde se discutía abiertamente si una mujer tenía la capacidad mental de estudiar igual que un hombre en las mismas condiciones. Entonces, son discusiones bien, bien fumadas que a mí me parece, porque me llama la atención, porque no está tan lejos de la realidad guatemalteca. Es muy interesante. Y con una niña como Anne Witty, que es un personaje bien hecho y muy bien, muy, muy bien encontrado. Entonces, si la pueden ver, véanla. Es una serie de 3 temporadas, si no estoy mal. Lastimosamente Netflix ya no sigue, pero si la pueden ver, denle viaje. Miren, pues, hoy vamos a hablar de legalización de firma. Le voy a dar una primera lectura a la legalización de firma para entrar en contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hay que entender, jóvenes, que hace un mes, cuando tuvimos clases ya normal, la última clase normal que tuvimos, vimos la legalización de documento. ¿Qué errores he encontrado yo en el momento en el que se hace la revisión de la legalización del documento? Entre el principal error que he encontrado entre estos es el nombre del documento. Fíjense ustedes que uno de los errores más fuertes o más comunes dentro de los documentos que ustedes me enviaron a mí era el nombre del documento. Fíjense que el documento se llama documento personal de identificación. ¿Es este? Así se llama. Así se llama. No se llama documento personal, no se llama documento de identificación, no. Se llama documento personal de identificación, por eso es DPI, documento personal de identificación, con código único de identificación. Código único de identificación. No con el código único. No, no se llama código único. Se llama código único de identificación.
CUI, C-U-I, Código Único de Identificación. Muchos de estos errores los cometieron. Hoy por eso hice yo la legalización de firma para irles explicando esto. Otra cosa que me llamó mucho la atención, pan para su matate, es decir, al final un examen, se los comentaba yo bien la semana pasada, un examen no califica esfuerzo, no califica sacrificio, no califica eh, si usted es buena o es una mala persona, no califica nada de eso, califica conocimiento. Eso es lo que prueba el derecho, pero eso es lo que prueba un examen. Por eso es que el examen es frío, porque el examen solo califica un momento en el espacio y en el tiempo. Eso es lo que califica. Lo ajeno a eso no lo va a calificar nunca. Eso es un examen. Como las pruebas en los juicios penales y en los juicios civiles. Las pruebas no prueban si usted es buena gente, si es mala gente, no. Prueban hechos y circunstancias. No si usted lo hizo de buena fe o de mala fe, eso no tiene nada que ver. Sean objetivos en el momento de hacer su examen. El objetivo principal del examen es el conocimiento, no el sacrificio del esfuerzo que usted hizo antes. No, eso no califica. No es que no sea importante, pero para el examen no lo es. Y por lo tanto, para este catedrático tampoco lo es. Por muy frío que suene, yo debo de calificar el conocimiento, pero también le debo enseñar a usted por qué hice el examen y para qué sirve el examen. Es mi obligación como catedrático explicarle cómo le voy a calificar y cómo debe de tener usted la idea general de su examen. Entonces le estoy diciendo, documento personal de identificación con código único de identificación. Otro de los errores comunes que encontré en la identificación del documento personal de identificación en la auténtica es que por alguna extraña razón los que escribieron no coincidía con los números. No sé en qué momento se confundieron, que escribieron, por ejemplo, 1000, 10,000, 0101, pero cuando lo escribían en números estaba malo. Sin embargo, como el código de notariado especifica que lo escrito con letras es lo que vale y no de los números, pues yo me baso en las letras. En la vida real no es así. En la vida real, si no coinciden, se lo rechazan. O sea, en el registro general de la propiedad, en el registro mercantil, en el registro de personas jurídicas, en cualquier registro, si lo escrito en letras con lo escrito en números no hay coincidencia, se lo rechazan. Yo todavía le estoy dando a usted el beneficio de la duda que si lo que escribió en letras vale más de lo que escribió en números, pero me llama la atención que hayan cometido esa clase de errores. Otra clase de errores es que están copiando su nombre, que están copiando el nombre, literal, y aún así lo escribieron mal. Entonces, hay que fijarse en esos pequeños detalles porque hacen que pierdan puntos. Es increíble, de verdad. Entonces, me llama la atención eso. Eh, el RENAP se llama Registro Nacional de las Personas, no Registro Civil de las Personas, no. Es el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. ¿Está bien? Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Licenciado, si solo coloqué Registro Nacional de las Personas, ¿está bien? Sí, está bien, no hay ningún inconveniente. Se las doy por bueno. Pero que diga Registro Nacional de las Personas, no Registro Civil de las Personas. Por favor. Es bien importante que revisen ustedes en su examen porque ustedes lo tienen. Chequeen cómo lo colocaron y ustedes mismos van a caer en la cuenta si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Por favor, tómenlo muy en cuenta. Eh, otra situación que he encontrado, aún así lo hicieron a computadora. Fíjense, pues, aún así lo hicieron a computadora. Lo enviaron a computadora la semana pasada los que lo enviaron. Tenían mucho más tiempo para pensar, porque tenían las 2 horas completas de la clase. No se les estaba presionando. Y aún así, dándole las 2 horas de la clase, hubo gente que entregó el examen a las 11 de la noche. Hubo gente que entregó el examen el lunes. Entonces, jóvenes, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que piensa el catedrático? Una, o que no dio la instrucción adecuadamente o que realmente el alumno cree
que yo tengo la obligación de responder por todo ese tipo de situaciones y no lo tengo. Me llama la atención porque la sección B fue más que la sección A. Es decir, ese error de enviarlo posterior lo cometió más la sección B que la sección A, siendo esta que la sección B, porque entiendo que hay alumnos que se conozcan con los de la sección A, que hasta se manden mensajes de WhatsApp diciendo, mira, esto es, adelante, avance, se ayuda. O sea, la sección B tiene más posibilidades que la sección A. Y aún así, y aún así, y aún así, la sección B comete esa clase de errores. Entonces los llamo yo a la reflexión en el sentido de que no es que sea más estricto o menos estricto que con la sección A, no, ni que quiera una sección más que otra, no. Solo me llama más la atención, me llama poderosamente la atención, diría el honorable magistrado, que la sección B sea más light, más, no, después de las 12 él nos va a aceptar y la sección B es la que más excusas me mandó. Y de hecho es también la sección que menos excusas he aceptado también, porque se me hace que las excusas que me dan no son adecuadas. Y al final y al cabo, pues yo soy el que califico, soy yo el catedrático y soy yo el que digo que sí o que no. Y nadie en esta vida me puede obligar a cambiar de opinión. Pero los invito a que en el siguiente examen entreguen su examen a tiempo, en el tiempo suficiente para hacerlo. Ya saben cómo va a venir el examen, entonces no se vale o no pueden alegar que no sabían. Quiero hacer esa salvedad muy clara. Manejen sus tiempos, aprendan a escribir y no cometan errores de ortografía. ¿Sí? Si me dicen aquí en Pube, porque me ha pasado, por eso insisto, me pasó más con la sección B que con la sección A, porque en la sección B hasta me hablaron, licenciado, fíjese que, y lo dicen públicamente, si creen que por eso voy a cambiar mi decisión, yo a todos les digo, está bien, vamos a ver, y así se queda. Al final, usted determinará si yo tomé la decisión o no. Mientras tanto, tengo mi derecho de escuchar y de entender si las excusas presentadas son adecuadas o no. Y si no las son, ténganlo por seguro que no las voy a aceptar. ¿Oyeron? Entonces, en ese orden de ideas, sí quería mencionarles estas con negrías porque son errores muy comunes. Otra es en dónde se efectuó. Miren, pues, ¿sí? ¿En qué año estamos? En el año 2023. Yo aquí estoy colocando fecha 30 de julio, ¿sí? Lo voy a cambiar y le voy a poner 30 de julio porque ya se venció esa fecha. Tengo, les juro, por Dios, tengo auténticas con fechas futuras del, o sea, es decir, se confundieron de mes y en vez de colocar junio, colocaron julio y era una fecha posterior al examen. ¿Qué le dice a usted su lógica? ¿La auténtica tenía que ser con fecha anterior o igual a la del examen o con fecha posterior a la del examen? ¿Qué le dice su lógica? Su lógica le dice que tiene que ser con fecha anterior o igual a la del examen, jamás a futuro. Yo tengo legalizaciones de firma a futuro. Hombre, hoy los del noveno pasan al décimo y los del séptimo a octavo. Los del décimo semestre van a entrar a uno de los semestres más bonitos que tiene la carrera, su cierre. Van a cerrar, van a acercarse a ser profesionales. Sean profesionales. No salgan con excusas malas que no se las creen ni ustedes mismos. Sean mejores que nosotros. Los que pasan al octavo semestre pasan al semestre más bonito que tiene la carrera. Para mí el octavo semestre es el semestre más bonito. El décimo es especial porque cerramos. El octavo es el más bonito de la carrera, por mucho. Ahí es donde está la mera esencia, la mera mata del derecho. Ahí se tiene que terminar usted de enamorar de la carrera. En el décimo van para el cierre. Nunca más van a volver a estar juntos. Celebren, disfruten su victoria, pero sobre todo cierren para graduarse y ser unas excelentes profesionales. Bueno, vamos a hacer esta legalización de firma. Esta legalización de firma conlleva un documento privado. Voy a leerla y luego paso a explicar algunas cosas. En la ciudad de Guatemala, el día 30 de junio de 2023,
Ante mí, Gonzalo Madrid Pérez, notario, doy fe que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas en mi presencia por el señor Vicente Fernández, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 1000 espacio 10.000 espacio 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, y por la señora María Antonieta de las Nieves, persona de mi anterior conocimiento. Firmas que calzan, contrato de arrendamiento contenido en documento privado y quienes firman nuevamente junto con el notario quien de todo da fe. Ahora bien, ¿qué es un documento privado? Un documento, primero vamos a explicar qué es un documento. Un documento es el soporte material que contiene una información. Eso es un documento. Su documento personal de identificación, es decir, su DPI, este es un documento. Esto es un documento. El soporte material es plástico, pero es un documento, porque el documento es un soporte material. Un documento no necesariamente tiene que ser una hoja. Puede ser una hoja, pero no necesariamente tiene que ser una hoja. Su documento personal de identificación es plástico. Plástico. Y es un documento. Su licencia de conducir es un documento. Que está, su soporte material es plástico. Es decir, un documento es el soporte material que contiene información. Eso es un documento. Los documentos notariales, que es lo que a nosotros nos interesa, pueden ser divididos de dos formas. Los documentos que van dentro del protocolo y los documentos que van fuera del protocolo. Los documentos que van dentro del protocolo están regulados en el artículo 8 del Código de Notariado. ¿Alguien me podría leer el artículo 8 del Código de Notariado, por favor? Buenos días, licenciado. Dice, el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices de las actas de protocolización, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Déjame. Fíjense ustedes, el artículo 8 regula qué es el protocolo, es la colección ordenada de escrituras matrices. Pero lo que me interesa es el desglose de los documentos que dicen que van contenidos dentro del protocolo. Dicen que son las escrituras matrices, las actas de protocolización, las tomas de razón de legalización de firma y otros documentos que esta ley establece. Esos son los documentos que van dentro del protocolo, las escrituras matrices, las actas de protocolización, las tomas de razón de legalización de firma. Y están los documentos que van fuera del protocolo. En algunos libros usted lo va a encontrar como extraprotocolarios, que son fuera del protocolo. ¿Sí? Esos documentos son los documentos que legaliza un notario, pero que el notario no conserva el documento físico como tal en su notaría. Les voy a poner dos ejemplos. La legalización de documentos. La legalización del documento, o sea, la legalización de un DPI, no se la queda al notario. ¿Quién se la lleva? La persona que le interesa. La legalización de documento de una tarjeta de circulación, ¿quién se la lleva? El piloto, dentro del camión y va circulando. No se la queda el notario. Es un documento, es un acta que efectúa el notario, pero que va fuera del protocolo, porque no está bajo el control del protocolo. No lleva un número de registro y no lleva un número de corte. Otro documento extraprotocolario, la legalización de firma. Porque el documento privado con firma legalizada que contiene el contrato de arrendamiento del ejemplo que les estoy colocando acá, no se lo va a quedar usted, se lo va a llevar el cliente. Una declaración jurada, un acta notarial que contenga declaración jurada, ¿se la va a quedar el notario o se le va a llevar la persona para presentarla? Por ejemplo, si ustedes son trabajadores del Estado o, perdón, son contratistas del Estado, les piden una declaración jurada. Esa declaración jurada la hacen ante el notario, pero no se la queda el notario. ¿Quién se la queda? Usted. Y usted se la da a la entidad estatal para la cual presta el servicio. Esos son documentos extraprotocolarios. La legalización de firmas son documentos extraprotocolarios. ¿Qué es un documento privado? El documento privado es un contrato, el cual no cumple con las formalidades notariales, pero tiene plena validez. Les pongo un ejemplo. Don Ramón y don Barriga.
Don Ramón le dice a don Barriga, te quiero arrendar tu cuarto. Don Barriga le dice, yo te arriendo el cuarto. Hagamos un documento. Ese documento que firman los dos, sin tener conocimientos legales, pero que encierra un acuerdo de voluntades en la cual se establecen plazos y cantidades de dinero muy específicas, es un documento privado. Es más, la compraventa de bien inmueble se puede hacer en documento privado. Lo que sucede es que para que sea inscribible, es decir, para que se pueda inscribir en el Registro General de la Propiedad, se hace a través del testimonio, pero no es un requisito fundamental para el nacimiento del negocio jurídico denominado compraventa, el hecho que se haga en una escritura pública. No lo es. Miren lo bonito que es el derecho. El derecho encierra más que escriturar, encierra entender qué es lo que sucede en una sociedad. El derecho notarial y el derecho civil van de la mano porque son ramas que buscan la paz social. El derecho penal lo que busca es restaurar esa paz social que ya fue quebrada por un acto ilícito. ¿Ya? En cambio, el derecho notarial y el derecho civil son preventivos, previenen que se haga ese rompimiento del orden social. El derecho penal es correctivo. Miren qué maravilloso. Es que el derecho, jóvenes, es más que solo códigos y solo normas. Es vivirlo todos los días. Usted vive el derecho todos los días. Ame su profesión, ame sus libros, ame sus códigos. No piense que el derecho es aburrido. No, el derecho se vive todos los días. Si sabe dónde buscar los ejemplos. Si vive enamorado de esta rama, de esta rama de conocimiento denominado derecho como lo estoy yo. Ame su profesión a tal grado que cuando su hijo le pregunte a usted, quiero estudiar derecho, usted le diga con todo orgullo, dale viaje. Cuando regresemos a clases presenciales del S2 al S7, hay un montículo, es un pequeño, una pequeña, ¿qué? Como estatua. No es una estatua, es un libro, así, parte del centro. Y ahí está escrito eso que le estoy diciendo yo. Estudia el derecho a tal grado que cuando tu hijo te pregunte si puedes seguir la rama que tú escogiste con gran honor, dile que sí. Amen el derecho. Bueno, entonces eso es un documento privado. Ahora bien, para que ese documento privado por sí mismo, ese documento privado por sí mismo surta efectos frente a terceras personas, o sea, sea oponible frente a terceras personas, lo haga valer frente a terceras personas, o haga valer los derechos contenidos en ese instrumento público, se debe legalizar la firma. Por eso es que los documentos privados llevan firma legalizada. Aquellos documentos privados que no lleven firma legalizada deben de seguir otro procedimiento específico regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, un procedimiento más largo, un juicio ordinario que primero demuestre el negocio jurídico como tal. Ahí la importancia del notario, porque el notario encierra en su fe pública el que el orden social se mantenga. Por eso se legaliza. Si usted quiere saber por qué se legalizan los documentos, es por eso. Entienda el por qué para después saber el cómo. En la legalización de firma se deben de cumplir ciertas formalidades. Compañerita que me leyó, ¿me podría leer el artículo número 56, si mal no lo recuerdo? Y si mi cerebro no falla. O alguien que me haga favor de leer el artículo 56 ahí, por favor, del Código de Notariado. Solo uno, no 1000. Tranquilo. Con gusto, licenciado. Dice artículo 56. Si la firma hubiera sido puesta por una persona a ruego de otra que no supiere o no pudiera... Disculpe. Léame entonces el anterior.
55, me falló mi memoria. Ok, de acuerdo. Dice, el acta de legalización contendrá, cuando sea de firmas, el lugar y fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por medios establecidos en el inciso 4 del artículo 29 de esta ley. Hágame favor, ¿puede ir a leer el artículo 29, numeral cuarto, antes de regresar a ese artículo? Sí, de acuerdo. Gracias. 29, numeral 4. En un momento, Lick, solo lo busco acá. Ay, me pasé. Ahí está, dice 29 numeral 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de cédula de vecindad o el pasaporte o por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Muchísimas gracias. ¿Podría terminar de leer el artículo que estábamos leyendo entonces, por favor? Sí, con gusto. ¿Cuál era? 55 creo que era. Sí, 35. De acuerdo. No, 55. 55. Dice, el acta de legalización contendrá, cuando sea de firmas, el lugar y la fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por medios establecidos en el inciso 4 del artículo 29 de esta ley. Si no fueran conocidos por el notario, fe de que las firmas son auténticas, firmas de los signatarios y las firmas de los testigos si las hubiese. Inciso B. Cuando sea... Ya, claro. Si ustedes se dan cuenta, de conformidad con la lectura que acabamos de tener, dice que debo de identificar a las personas de conformidad con el artículo 29, numeral cuarto, es decir, únicamente con su documento personal de identificación, o con pasaporte o con dos testigos. Por eso es que el señor Vicente Fernández, don Vicente Fernández, no le coloco yo aquí su edad, su estado civil, su nacionalidad ni su profesión, sino únicamente lo identifico con el documento personal de identificación. Fundamento legal, artículo 55, literal A del Código de Notariado, porque en este me dice que específicamente debo de identificarlo de conformidad con lo regulado en el artículo 29, numeral cuarto de su Código de Notariado. Eso es lo que nos está diciendo. Como a María Antonieta de las Nieves, yo ya la conozco. Le pongo persona de mi anterior conocimiento. Dígame, Pablo, ¿qué le puedo dar? Dile que eso le iba a comentar de que a don Vicente Fernández, porque como usted no lo conocía, le colocó los datos de su documento personal de identificación. Sin embargo, doña Antonieta, María Antonieta de las Nieves, como usted ya la conoce, únicamente le colocó persona de mi anterior conocimiento. Eso era lo que quería manifestarle, licenciado, porque eso es lo que dice el artículo. Entonces, ahora comprendo el por qué usted hizo eso en el documento. Muchísimas gracias. A la orden, Pablo. Entonces, por eso lo identifico de esa forma. El artículo 55, literal A, y el artículo 29, numeral cuarto, nos dice cómo lo debo de hacer. Además, me dice que si hay alguna de las personas a las que no conozco, debo determinar que son auténticas. Las firmas, ¿ve? Que las firmas que anteceden son auténticas. Las firmas que antecedían son auténticas. Y para probar que son auténticas, me van a volver a firmar otra vez. Y quienes firman nuevamente junto con el notario. Ahora bien, la compañerita que me leyó, ¿me podría volver a leer el artículo 55, numeral, literal A, por favor? De acuerdo, Lick. Gracias. Cuando sea de firmas, el lugar y la fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por medios establecidos en el inciso 4 del artículo 29 de esta ley. Si no fueren conocidos por el notario, fe de que las firmas son auténticas, firmas de los signatarios y las firmas de los testigos si las hubiere. Va, fíjense ustedes que en ese artículo ni siquiera regula el que yo diga qué documento firma. Si usted lee el artículo 55,
Literal A. Ni siquiera dice qué documento. Volvámoslo a leer otra vez, compañero. Tal vez yo leí mal. Sí, claro, Lic. Cuando sea de firmas, el lugar y la fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por medios establecidos en el inciso 4 del artículo 29 de esta ley, si no fueren conocidos por el notario, fe de que las firmas son auténticas, firmas de los signatarios y las firmas de los testigos si los hubiera. ¿Verdad que ahí no dice qué documento, que describe el documento? Compañerita. No, Lic, ¿Verdad que no? no. Sin embargo, jóvenes, nosotros, en nuestra libertad de redacción y los notarios de este país, colocamos, porque yo lo hago, colocamos qué documento calza la firma. Calza. ¿Por qué calza? Proviene precisamente del singular calzado, es decir, los pies. Es decir, al pie de qué documento se hace la firma de las personas. Por eso utilizamos la palabra calza. ¿Sí? Por eso es que usted utiliza esa palabra. Pero si me voy a la taxatividad de la norma, no lo regula, fíjese, joven. Mire, qué interesante ese punto. Es que insisto, porque 2 o 3 notarios dicen que así es, todos decimos que así es, pero el notario siempre tiene que ser un ser humano pensante más allá de lo que le digan. Esa es la invitación. El derecho es una ciencia. El derecho notarial es una ciencia. Observa, crea hipótesis y da resultados. El cuestionar es el primer acto revolucionario que cualquier ser humano tiene. El decir, eso no está bien, yo siento que eso no está bien, aunque no lo exprese verbalmente, sino solo su cerebro le diga a vos, mira, esto no está bien, pero va, te voy a decir que sí, pero no está bien. Ese es el primer acto revolucionario que hay, el pensamiento. Hay una película que se llama V de Venganza, es en español. En esa película, en una de las escenas donde están matando donde él está a punto de matar al primer ministro, le disparan a él y le dicen, ¿por qué no te mueres? Y él le contesta, detrás de esta máscara hay ideas, y las ideas son a prueba de balas. El primer acto revolucionario es pensar. Usted tiene que ser pensante. Nunca se le olvide esto. Entonces, me preguntaban aquí, licenciado, ¿y qué sucede si no conoce a ninguno de los dos? Si no conociera a María Antonieta de las Nieves, tendría que identificarlo de la misma forma que identifiqué a Vicente Fernández. De la misma forma. Y no habría ningún inconveniente. ¿Cómo puede ser que conozca a los dos? Han sido puestas en semipresencia por el señor Vicente Fernández y la señora María Antonieta de las Nieves, quienes son personas de mi anterior conocimiento. Punto. Felicitaciones. Ese tipo de redacción, si usted lo puede hacer solito en su casa, felicitaciones. Empezó a dejar de ser estudiante y se está empezando a volver profesional. Lo felicito. Dice, muchas gracias, más claro, a ambos. No sé. ¿Qué estaban hablando? Nancy se identifica con los DPIs y si no conoce, ahí estamos, perfecto, José. Ahí estamos, Nancy, creo que le contestaron ahí su pregunta. Ahora bien, veamos si cumplimos con las formalidades. Le colocamos el lugar y la fecha, ¿ve? Y están bien. Esa es una legalización de firma. En la ciudad de Guatemala, el día 30 de junio del 2023, ante mí, Gonzalo Madrid Pérez, notario, doy fe que las firmas que anteceden son auténticas, por haber sido puestas en mi presencia por el señor Vicente Fernández, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 1000 espacio 10.000 espacio 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas. Y por la señora María Antonieta de las Nieves, persona de mi anterior conocimiento. Firmas que calzan contratos de arrendamiento contenidos en documento privado y quienes firman nuevamente junto con el notario quien de todo da fe.
Porque en la legalización que leímos con la compañerita, dice que deben de firmar nuevamente el documento. Firman nuevamente junto con el notario. Por eso es que firman nuevamente. Ese es el fundamento legal. Vean esta legalización. ¿Es susceptible de mejorarse esta? Sí. ¿Esto es lo mínimo que yo pido? Sí. Lo mínimo que Gonzalo Madrid Pérez les pide a ustedes para su examen. ¿Ustedes pueden mejorar esto? Sí. ¿Pueden hacerla más extensa y más? Sí. Lo que no pueden es cometer errores, como yo les digo. Documento personal de identificación, que solo colocan documento personal, o documento de identificación y se les olvida colocar la palabra personal. Porque yo a esa conclusión llegué, se les olvidó. Documento de identificación, se les olvidó el personal. Y está bien, son alumnos, pueden cometer esos errores. Es parte de su conocimiento. No por eso perdieron el examen, no, por supuesto que no. Pero me enseñan a mí qué enseñarles a ustedes. Es que el examen no solo es para el alumno, es para el catedrático. ¿En dónde estoy fallando? ¿Dónde necesitan más repaso? ¿Por qué se confundieron acá? ¿Qué fue lo que pasó? El examen no es solo para el alumno. El catedrático también lo tiene que hacer suyo. Por eso es un catedrático que no da notas rápido en su primer y segundo parcial en licenciatura, no se da cuenta el daño que le puede producir a un alumno. Que conste que no estoy hablando mal de los catedráticos de licenciatura que se merecen todo mi respeto y admiración por el buen trabajo que efectúan dentro de su marco de clases y que en ningún momento se le está contradiciendo a ningún catedrático de Derecho Notarial de las licenciaturas porque ellos son catedráticos y están en la libertad de cátedra y dentro de sus clases pueden hacer lo que a ellos se les plazca y se les dé la regalada gana. Lo que yo digo es que no es correcto que a un alumno de licenciatura se le atrasen sus notas. Eso es lo que estoy diciendo nada más. Pero no estoy diciendo que sean malos catedráticos. Pues, eso me llamar a mi joven, sí. Eh, eh, y qué complicado. Son las y 47, ¿les parece si regresamos a las 11 en punto? 13 minutos de descanso. Y ya regresamos a la parte final de los impuestos y de las obligaciones posteriores de esta clase. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Lick, a la orden entonces. Nos miramos entonces en 12 minutos. Logremos avanzar lo suficiente para poder terminar antes, a las 11:30, cuando tiene su apertura de su asistencia. Mire, jóvenes, métanle ganas a su asistencia, hombre, de veras, no se vale perder por asistencia. Me acaban de traer una mi tostadita de guacamole. Una cosa, jóvenes, divina, divina, divina. Bueno, avancemos pues. Espero que hayan comido ustedes ahí delicioso. Así es, Elizabeth, es el cuello, es la cruz de los guapos. ¿Qué puede hacer uno? Y me trajeron un poco de paella. Me encanta la paella, es una cosa espectacular. Eh, pero ahí vamos, frutos de la semana. Delicioso, y la paella es otro asunto. Bueno, ay, no hablamos de comida porque si no, ¿qué le hacemos? ¿Dónde íbamos? Compartamos la pantalla. Terminemos. Ya estamos cerca. Bueno, ¿qué le hace falta a nuestra legalización de firma? Lo que le hace falta a nuestra legalización de firma primero es la firma de ellos. Mire, pues, yo me he tomado el tiempo aquí con ustedes de hacer estos dibujitos de las firmas. Lo que yo espero es que ustedes en su examen hagan lo mismo. Es decir, yo dibujo la palabra ante mí. Yo lo hago con la mejor de las intenciones.
Pero también hagan ustedes el enorme favor. Si, si firman ustedes como abogados y colocan el sello, aquí le pongo el sello, háganlo ustedes también. Ya voy a traer la otra semana mi tablita. Sello. Entonces, ¿por qué? Porque el objeto es que yo, el examinador, lo entienda. Dígame, Edgar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos Yo siempre he tenido duda acá en la legalización de firmas. Antes de empezar a redactar, también deben de firmar las personas, como escribimos las firmas que anteceden. Ajá, ahí arribita en la ciudad de Guatemala, me pregunto si ahí tendrían que ir las firmas. Sí, la vida real, sí. En la vida real, sí. Digamos, si usted lo quiere hacer exactamente, sí, podría colocarlas. Para mi examen yo no las exijo, pero su duda tiene razón. Tendría que ir arriba de esto, estas dos firmas. Tiene razón. Muy bien, esa es una buena observación. Muy bien. Estoy de acuerdo. Gracias, Nick. Yo tengo problemas con internet, te escucho entrecortado. Esas son señales que ya paga el mono 14 de donde fregas. Cuando usted tenga su propia oficina, que yo le deseo que tenga su oficina, que viva alguna vez la experiencia de tener oficina. Se la deseo de todo corazón. Si da o no da, eso ya son otros 20 que sabes, pero tener la experiencia de tener oficina, miren, ustedes no se imaginan. Hay gente que nació para trabajar en el Estado y es respetable. Eh, el trabajo de los del Estado es un trabajo eh, absolutamente lindo. Uno conoce mucha gente, aprende derecho administrativo de una forma maravillosa. Pero si le gustan los tribunales, si le gusta andar procurando y le gusta andar haciendo esa vaina, o no le gusta estar encerrado, una oficina jurídica es lo máximo. O sea, realmente yo he conocido gente en la oficina maravillosa y déjenme decirles que creo que es una de las experiencias que todo abogado y notario debería tener. Bueno, como cuando llega uno 14, pues, ajá, algo así. Yo tengo yo no, yo tengo buena 14 ni allá, ¿verdad? Por mí. Para mí, sí, es muy complicado. La oficina es muy bonita, pero es muy complicada. Y hay meses buenos y hay meses malos, y tiene que aprender uno a vivir con eso. Yo no entiendo por qué en la facultad no dan esas clases, clases de cómo cobrar, clases de cómo eh, dar un informe de una opinión jurídica. O sea, esas cosas, en algún momento, la idea de las clínicas era precisamente eso, enseñar la parte práctica. Por eso me gustan a mí las clínicas más que la licenciatura. Eso, enseñamos dos cosas distintas. Yo enseño la parte práctica, o sea, la parte donde lo enamoro de la práctica, con detalles como ese. Mire, el compañero, no me acuerdo el nombre, se me fue. Mire, Lick, yo siempre he tenido lo de las firmas. Tiene razón, es una buena observación. Es una buena observación. ¿Por qué? Porque dejan de pensar un ratito como estudiantes encuadrados y empiezan a pensar como futuros profesionales. Y ese paso es muy importante. Tal vez usted lo pensó y nunca lo dijo. Lo felicito, ya lo pensó. Y eso ya lo hace mejor. Bueno, ¿qué más le hace falta a esto? Los impuestos. Miren, jóvenes, los impuestos de legalización de firma y legalización de documentos son exactamente los mismos. Están afectos a dos impuestos. Están afectos a dos impuestos, no a dos timbres, a dos impuestos. Al impuesto de timbre notarial y al impuesto de timbres fiscales. ¿Cómo se llama la ley? La ley se llama Ley del Impuesto de Timbre Fiscal y de Papel Sellado Especial para Protocolo. Así se llama el impuesto. Nosotros lo resumimos con timbre fiscal. Pues el acto de la legalización de firma o de documento están sujetos o están afectos, perdón, el término adecuado es afecto. Están afectos a dos impuestos, al timbre notarial y al timbre fiscal. El impuesto de timbre notarial es equivalente a 10 quetzales.
el impuesto de timbre fiscal es equivalente a 5 quetzales. El timbre notarial es un timbre cuadradito, color celeste. No color celeste, sino de letras celestes. Y el timbre fiscal, un poquito más alargado, de color amarillo. ¿Sí? Esto se debe de inhabilitar con un agujerito o con un sello. Con el sello. No con una firma. Una firma no se inhabilita. Con una X no se inhabilita. Círculo. O sea, un agujero, pues. Entonces tiene que dibujar como un círculo. Un agujero o con el sello. Si usted lo inhabilitó así, no está bien inhabilitado. Y nunca en la vida vayan a decir, y se matan los timbres, porque no. Se mata algo que está vivo. Usted no llega y le dice, te voy a matar, timbre de 10. ¡Pah! No. Nunca, 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 por favor, de veras, cuates, dirían los muchachos, como cuates. No lo hagan, no lo hagan. Inhabilitación. Vos si mataste el timbre, si usted como estudiante, otro estudiante le dice así, ahí le dicen, de mi parte, dice el licenciado Madrid, que cada vez que digas así, yo tengo que decir que no sos una persona con conocimiento del derecho. Pero en la práctica sí se ve que los inhabilitan así. Sí, por supuesto. Sí, claro, en la práctica dice Diego, pero en la práctica se ve que los inhabilitan así. Sí, Diego. Pero no significa que lo de la práctica sea correcto. Es decir, es una mala práctica que no debería de ser permitida. Pero hay que entender también que en esta profesión, mire, yo me alegro mucho porque muchos profesionales del derecho, antes de ser profesionales del derecho, fueron procuradores. Y miren, yo en la calle me he topado con procuradores que son geniales, son muy buenos en lo que hacen y manejan un montón de situaciones y por alguna extraña razón que yo aún no logro entender, no se gradúan. También les digo algo, los procuradores que se gradúan y que ejercen por puchitos, tampoco es bueno. Y, insisto, el que le digan a usted, ya vemos muchos abogados, qué desgracia porque están graduando como que si fuera a saber qué, es un mal pensamiento. Entre más graduados hayan, es mejor. Siempre, en cualquier rama del derecho, entre más médicos hagan mejor, entre más arquitectos hagan es mejor, entre más ingenieros administradores hagan es mejor. Todo es mejor si es más, en conocimiento. Pero ese conocimiento tiene que ser conocimiento científico. Y ahí es donde tenemos el problema. El compañero lo expresaba bien, Lee, yo sí he visto en la calle, así que los abogados les ponen una X. Ese conocimiento no es correcto. Debieron. Es bien interesante. En el mismo archivo general de protocolo los inhabilitan así. Ya vio Diego, ¿yo qué puedo decir ahí? Y raro, porque yo tengo unas exalumnas eh, que, que reciben testimonios, que por cierto son bien pilas. Eh, una vez me corrigieron ellas, fíjense. Llevé yo, insisto, yo no soy el mejor ni soy el más pilas de todos, ¿no? Eh, he ido aprendiendo como aprenden ustedes en la calle, que es la mejor maestra. Yo colocaba mis timbres notariales en los testimonios especiales en la última hoja y no en la primera. Y un día una de ellas me dijo, mire, Lick, que está pegándolos mal. Y yo me ofendí. Y, chica, pues si fue mi alumna, ¿no? Pero me dio el fundamento legal y tenía razón, yo estaba equivocado. Y yo le dije, qué pilas, gracias, porque usted me enseñó algo a mí. Ella fue mi maestra en ese momento. Porque el título de maestro implica obtener conocimiento, pero también darlo. Yo deseo que usted dé clases y que tenga alumnos como fue usted de alumno. Ese es mi deseo para usted. Usted sabrá si eso es bueno o es malo. Increíble eso. Bueno, y aquí terminamos nuestra legalización. Ahora bien,
podemos leer el artículo con sus respectivos timbres de los abogados de Guatemala. Ahí está Brian Montes. Miren, eso es, miren, uy, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hablando. Bueno. Ahora bien, en la compañerita que me había estado leyendo, ¿me podría leer el artículo 59 del Código de Notariado, por favor? De acuerdo, Lic, 59. Solo disculpe cuál es su nombre, porque decirle solo compañerita es complicado. Dani Escobar. Ok, gracias, Dani, le agradezco mucho. Okay. Dice el artículo 59. De cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo, dentro de un término que no excederá de 8 días, haciendo constar: 1. Lugar y fecha. 2. Nombres y apellidos de los signatarios. 3. Descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalicen, con indicación del valor, números y quinquenios de las hojas de papel sellado en que estén escritos, tanto el documento como el acta auténtica o mención de la clase de papel en que estén inscritos. Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario. Muy bien. Esta es de las dos legalizaciones que hemos visto legalización de documento y legalización de firma. La legalización de documento no tiene ninguna obligación posterior. La de firma sí. Dice, establece la ley que después de haber otorgado la legalización de firma, tiene el notario una razón que no puede exceder, debe emitir en su protocolo una razón dentro de los 8 días siguientes al haberse emitido esa legalización. Es una obligación posterior. También nos dice que ocupa un lugar y un espacio dentro del protocolo y que se debe de seguir con la numeración misma del protocolo. Entonces yo aquí les redacté una toma de razón de legalización de firma. La voy a leer y al igual que hicimos después con la legalización, vamos poniendo en negría lo que yo considero más importante y explicarles por qué lo hacemos. Número 8. En la ciudad de Guatemala, el día 1 de agosto de 2023, por mí ante mí, en cumplimiento del artículo 59 del Código de Notariado, procedo a efectuar toma de razón de legalización de firma de conformidad con las cláusulas siguientes. Primera, con fecha 30 de junio por mí ante mí, en cumplimiento del artículo 59 del Código de Notariado, procedo a efectuar toma de razón de legalización de firma de conformidad con las cláusulas siguientes. Primera, con fecha 30 de junio, autoricé legalización de firma de los señores Vicente Fernández, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 1000, espacio 10.000, espacio 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, y de la señora María Antonieta de las Nieves, persona de mi anterior conocimiento, que calza documento privado con firma legalizada del contrato de arrendamiento. Segunda, que acepto el contenido íntegro del presente documento, luego lo escrito y bien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifico, acepto y firmo. Bueno. A ver, hay preguntas. Dice, ¿qué artículo dijo? Mire qué interesante. Aquí en el chat, Nancy colocó los dos timbres de los dos colores. Exactamente, esos son. ¿Cuál es el fundamento de qué, mi querido Fernando Sor? El fundamento de los timbres del impuesto. ¿A eso se refiere? Me lo hace saber. Bueno, número 8. Ahora bien, en esta toma de razón de legalización de firma, nosotros vemos lo siguiente. Primero, que efectivamente le fue colocado un número de nuestro protocolo, que es hecho con posterioridad a la toma, a la legalización de firma que hicimos.
Esta es de fecha 30 de junio. Obviamente mi escritura tiene que ser con fecha posterior del día 1 de junio, de julio del 2023. Se hizo con posterioridad. Licenciado, ¿se puede hacer con la misma fecha en la que dice la legalización? Se puede hacer, sin ningún inconveniente. ¿Sí? Por mí y ante mí, dice. ¿Por qué es por mí y ante mí? Porque solo el notario la firma. De la lectura del artículo 59 podemos determinar que solo lo va a firmar el notario. Licenciado, ¿y existirá algún fundamento legal cuando el notario tiene que firmar por sí y ante sí? Pues fíjense que taxativamente que diga legalizaciones o toma de razón no lo establece. Sin embargo, si leemos el artículo 77 del Código Notariado, Dania, me dijo que se llamaba, ¿no? Sí, sí. Dania. Pues podría leer el artículo 77 del Código de Notariado y si no estoy mal, creo que es literal D. De acuerdo. 77, literal D. Léame Dice, primero la parte de arriba del 77 y luego vaya a ser el literal D. ok, de acuerdo. Dice, artículo 77, al notario le es prohibido los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Muy bien. Diga, por favor. Ok. Y las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único, Bueno, enmendar errores. Dani. Léame bien el 77, la primera parte. Sí, claro. Al notario le es prohibido la literal D, ¿verdad? Ujú. No. Al notario le es prohibido. Siga leyendo. Bueno. Al notario le es prohibido autorizar actos o contratos suyos o favor suyos o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma, por mí y ante mí, los instrumentos siguientes: su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. B. Los poderes que confiere y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. C. La sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos, cuando estuviere autorizado para ello. D. Los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Y las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubieran incurrido, siempre que no sean los contemplados en el artículo 96. Dejemos. Entonces, mire, pues, joven. El artículo 77 habla de prohibiciones para el notario, pero si usted lee el artículo 77, solo la primera parte dice que está prohibido efectuar actos o contratos para sí mismo o sus parientes. Y después viene un punto de seguida y dice, sin embargo, pueden hacer por mí ante mí y da el listado. El artículo 77 regula realmente los documentos que puede hacer el notario por sí y ante sí, más que la propia prohibición. Es muy interesante el artículo 77 del Código Notariado. Pero entre esas autorizaciones que se tienen está la literal D, aquellos actos donde solo surten obligaciones. Ese artículo 77 literal D faculta taxativamente para que el notario, al ser él el único firmante de la toma de razón de legalización de firma, la pueda efectuar con la firma por mí y ante mí. ¿Oyeron? Bien sencillo, es bien sencillo. Es muy interesante entender que el Código de Notariado de Guatemala, el Código de Notariado guatemalteco, la regulación legal notarial, desafortunadamente está muy dispersa. Yo espero en Dios que algún día lleguen buenos diputados al Congreso y regulen temas como este, como volver a actualizar el Código de Notariado. ¿Por qué? Porque está muy regado, entonces hay que agarrar fundamentos legales de artículos y retrocederlos, cuando qué fácil hubiera sido colocar que la toma que regular en un artículo que todo documento donde solo firme el notario va a la antefirma por mí ante mí. Punto. Tan sencillo.
pero esta legislación es muy complicada. Hay que recordar que aquella legislación fue emitido en el gobierno de Juan José Arevalo, si no mal lo recuerdo, en la que lo que se buscaba era precisamente darle una voluntad al derecho notarial más democrática hacia todas las personas. Por eso era que se hacía eso. ¿Qué otra cosa nos llama la atención de esto? El nombre, ¿va? Toma de razón de legalización de firma. La toma de razón de legalización de firma es uno de los documentos que contemplamos en el artículo 8 del Código Notariado, ¿se recuerda? El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actos de protocolización y tomas de razón de legalización de firma. Ahí está el nombre. ¿Vale? Es un documento que va dentro del protocolo. De conformidad con las cláusulas siguientes. En las escrituras públicas se maneja a través de cláusulas. En las actas notariales a través de puntos. Las cláusulas se escriben en números ordinarios, es decir, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, al ser un femenino participativo, algo así se llama, ¿verdad? No me acuerdo. Algo así es. Tendría que regresar a la gramática 1. Gramática 1, o sea, las que se miran en sexto primaria. Andrés Bello se está revolcando en la tumba cuando me escuchan hablar. Y puntos en las actas notariales. Por lo tanto, siempre se va a colocar en las escrituras públicas primera, segunda y tercera. Licenciada, ¿y de dónde se sacaron que eran cláusulas y no puntos? De las famosísimas cláusulas escriturarias que se encuentran regulados, si no estoy mal, en el artículo 21 o 22 del Código de Notariado, pero se los explico cuando miremos un instrumento público como tal. Ahorita mi memoria falla. ¿Qué me llama más la atención de esa escritura pública? La parte final. Miren, esta parte final es muy famosa entre todos los estudiantes de Derecho, todos los abogados y notarios. Leo lo escrito y bien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifico, acepto y firmo. Vívalo. A ver, lo invito a que lo viva durante 2 minutos conmigo. ¿Qué hace usted cuando llegan 2 personas a su oficina y usted ya tiene su escritura impresa? Usted le dice antes de que ellos firmen, o solo llegan y no le dicen lean. No, usted va y les dice, miren, les voy a leer el instrumento público y si les parece, ¿sí? Lo firmamos. Si ya no hay ninguna observación más que hacer. Y sus clientes le van a decir sí, con mucho gusto. Porque recuérdense que aquí no hay litis. Aquí vamos en santa paz de Dios. La gente no llega peleando a hacer la compraventa. Créanme que no llega muy felices. Porque alguien está adquiriendo un bien y otro está recibiendo un dinero. ¿Cómo no van a estar felices las dos partes? Usted cuando va a hacer un contrato de arrendamiento no está peleando. Usted quiere pasarse a su cuarto lo más rápido que se pueda. ¿Sí? Mire qué interesante eso. Entonces usted le lee a sus clientes. Por eso dice, leo lo escrito. Leo lo escrito. Y bien enterado de su contenido, o bien enterados de su contenido, es porque usted a sus clientes le dice en ese momento cuál es el contenido de todo el documento público, cuál es el objeto. ¿Sí? Me vienen a otorgar contrato de compraventa de bien inmueble, usted le está diciendo el objeto del contrato, o sea, ¿para qué está llegando ahí? ¿Sí? Y que usted, dentro del instrumento público, hace que sus clientes acepten el contenido íntegro del documento. ¿Y qué hacen ellos? Usted viene y les dice, ¿lo aceptan? Sí, Lick, todo está bien. Perfecto, firmemos. ¿Qué hicieron ahí? Ratificaron lo leído y aceptaron el contenido del mismo. Por eso es que primero se ratifica, después se acepta y de último, ¿qué se hace? Se firma. Por eso no puede colocar usted firmo, ratifico y acepto, no puede ser. O ratifico, firmo y acepto, no puede ser. Porque ¿cuál es el último acto que se somete en la creación del instrumento público? La firma. ¿Qué es la firma? La firma es la aceptación gráfica. Ya aceptó, ahora va a aceptar gráficamente, o sea, con una firma, el instrumento público.
sea, leo lo escrito y bien enterado de su contenido. Aquí es en singular porque soy yo. Si fuera en plural en un instrumento público donde ahí es una compraventa, todo esto se escribe en plural, pero básicamente lo mismo. En esto, en una sociedad anónima, en un mandato, en todo. De ahí la importancia que usted entienda qué está haciendo. No solo porque lo haga y lleguen sus clientes a firmar, no, vívalo. El estudio del derecho notarial implica vivir un poco esto. Leo lo escrito y bien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifico, acepto y firmo. En las escrituras públicas dice lo ratifican, aceptan y firman. El famoso RAF, R-A-F, ratificar, aceptar y firmar. Ahora bien, yo entiendo esta secuencia lógica. Si su catedrático en licenciatura no lo coloca así, sino lo coloca como a él se le venga la regalada gana colocar y así le enseña, pues entonces usted se lo aprende de esa forma. Yo le solicito respetuosamente que respete la cátedra del licenciado, pero que piense por usted mismo diciendo, no, me gusta más la otra redacción. Voy a hacer esta porque la tengo que hacer, pero realmente la que voy a aplicar en mi vida es la otra porque considero que es más lógica. Eso es un acto revolucionario. No ofender a nadie. Ya de ofensas estamos cansados. Es hacer, hay un meme, no es un meme, es una frase que dice, por, por respeto, por educación, escucho todo lo que me dicen. Por respeto a mí mismo, hago lo que yo considero. Respétese a usted mismo. Y luego la firma con una carita feliz del notario que lo autorizó. Son las 10:30, cada la sacamos. Entonces, hágame un favor, le doy 5 minutos. Dice, licenciado, y si al notario se le olvida hacer una toma de razón dentro de los 8 días, ¿qué sucede? Se hace acreedor a una multa de 25 quetzales. El problema, Brian, es que nadie lleva un control de eso. O sea, usted no lleva un control de las legalizaciones de firma que hace. Por eso es que la SAT, por eso es que la SAT nos quiso colocar a los notarios la responsabilidad del resguardo de los documentos de los traspasos de vehículos, pero no deberíamos de haberlo aceptado los notarios. Pero le estoy pidiendo yo peras al olmo para que me defienda. Pero no lo debimos haber aceptado. Porque a cuenta de qué yo voy a estar guardando documentos contables, documentos de índole tributario, si para eso existe la Superintendencia de Administración Tributaria. Que ellos se hagan responsables. ¿Yo por qué? ¿Qué me obligan ahora a mí a hacer? A dar un aviso. Y al dar un aviso, entonces yo ya caigo en incumplimiento si no hago mi toma de razón de legalización de firma. Lo intentaron implementar los primeros años del traspaso de Otto Pérez Molina, la obligación de efectuar tomas de razón de legalización de firma, porque si no lo denunciaban a uno. Pero ahí sí hubo un bufete jurídico muy importante de este país que presentó una inconstitucionalidad y de hecho se la decretaron. Pero estamos hablando que ese bufete jurídico legalizaba firmas de bancos con muchos años de atrás, muchos años pasados, en los famosos formularios de tarjeta de créditos y obviamente ahí habían otros intereses más grandes, pero es bien. Llénenlo. Les doy 5 minutos y cuando regresemos despedimos la clase. Nos juntamos aquí a las 11:35.
Bueno, creo que ahí lo pudieron llenar todo, jóvenes. Creo que aquí dejamos la clase el día de hoy. Espero que la próxima semana podamos continuar los siguientes temas. Como siempre, espero haber estado a la altura de sus expectativas y de lo que ustedes puedan aprender. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta antes de pasarnos a siguiente. De mi parte, no, Lick, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Lick. Buen día. A ustedes, jóvenes, a ustedes. Ah, alguien levantó la mano, doña Brenda, dígame, ¿qué le